Román Losinski. Una referencia obligada para estar al día. Circuito Éxitos. Son las 7:09 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Una señal que se puede escuchar en Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Acariguaraure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia y la ciudad de Caracas. Son estas en las ciudades en las que tenemos emisoras Éxitos, pero sabe que a través de exitosfm.com, siempre que tenga conexión a internet, podemos ser su compañía. Les confieso, y lo saben, que no soy de estar viendo tendencias, no es mi estilo, no encontré, pero hoy ha sido enormemente útil cuando descubrí que temblor era tendencia, pues nos dimos cuenta que había habido un temblor de 3.1, 20 kilómetros al noreste de Valencia. Eso fue a las 12:46 de la mañana aproximadamente, según reporte de Fumbisis. Pero luego a las 4:45 hubo otro movimiento entre 5.2 y 5.5 ya en Colombia, más hacia los lados de Medellín. Pero viendo esas tendencias y buscando más información sobre los movimientos, encuentro que Maracaibo es tendencia. ¿Adivine por qué? Bueno, por lo que decía Ezio Angelini cuando conversábamos con él. Un apagón que afectaría Maracaibo, pero entiendo que otras zonas del estado Zulia es tendencia hoy porque no hay luz en varios sectores del estado Zulia en este momento. Les pido que sigan compartiendo sus reflexiones. A través de Twitter colocaba yo: buen día, díganos por favor desde dónde nos escribe y si allí se ha podido acatar el llamado a cuarentena. Muchos han sido los mensajes, vamos a compartir algunos de ellos cuando tengamos a nuestro próximo invitado, porque el primero de esta hora ya lo tenemos en línea. Tenemos el gusto de recibir a Monseñor José Luis Azuaje, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días, un gran saludo, Román, y a todos los que nos Monseñor, yo le voy a ser muy honesto. Le confieso que yo estoy muy preocupado. Hoy no es un tema de alarma para nada, pero sí es un tema de alerta con el que me voy a la cama cada noche y con el que despierto cada mañana. Y esa es la pandemia del coronavirus. En este momento de profunda crisis en Venezuela me tiene, la verdad, durmiendo muy poco, me tiene preocupado por una parte. Uno se siente impotente, uno se siente ansioso. ¿Usted cómo lo toma? ¿Cómo se siente? Bueno, yo creo que este es el sentimiento y también el comportamiento de todos al final, porque no tenemos respuesta. La única respuesta que tenemos es la prevención. Y ciertamente nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado siempre al dominio, a dominar las cosas. Venía algo y ya teníamos una respuesta. Decían que venía tal influencia, y teníamos también ya la vitamina, nos preparamos, etcétera, etcétera. Y sobre todo en los contextos donde hay estaciones muy marcadas, pues venía el invierno y ya la gente sabía cómo reaccionar. El problema que tenemos es que no hay respuestas hasta ahora para esta enfermedad, sino sencillamente la prevención. Y eso a todos nos desarticula en nuestra vida, en nuestro modo de hacer. Yo ayer hacía una reflexión diciendo, bueno, ya tenemos varios días en nuestras casas, tratando de hacer lo que podamos por responsabilidad desde los sitios donde estamos. Estoy hablando específicamente en el área nuestra, el área de la iglesia, y ciertamente hay muchas preguntas que quedan sin respuesta, y eso a cualquiera pues lo desestabiliza, ¿no? Tanto psicológicamente, espiritualmente, humanamente, incluso en las relaciones sociales. Cuando cosas como estas pasan, Monseñor, muchos se preguntan dónde está Dios. ¿Lo ha pensado en estos días? Sí, y realmente hay una respuesta que tienen que salir desde el corazón, desde lo hondo, y no una respuesta automática, ¿no? Porque es más fácil decir, bueno, es que Dios está aquí, Dios no nos ha abandonado, ¿no? Todo el mundo, vamos a decir, lo dice normalmente el que cree. Pero cuando uno ve ciertamente el comportamiento de médicos, de enfermeras, de voluntariados, las angustias que hay, uno ve ahí a Dios, pero en su pasión, a Jesús en su pasión. Es decir, nosotros hemos adelantado la Semana Santa, o mejor dicho, hemos prolongado un anticipo, una Semana Santa,
que es el Viernes Santo, que es la pasión del Señor, en tantas personas que están sufriendo su enfermedad e incluso que han muerto, en las familias y en las mismas comunidades, en la angustia que tú acabas de decir. Ahí la presencia de Jesús está en medio de nosotros, está en nosotros, no es que está en medio, sino que está en nosotros, pero que nos acompaña, porque el sentido de la religión y sobre todo de la fe no es una cuestión mágica, sino es eso, es fe, sencillamente poner nuestra vida, nuestra esperanza en un ser que siempre ha estado, estará y seguirá estando junto a su pueblo, que no lo abandona. Por eso la gran esperanza que nosotros tenemos como cristianos es que Jesús está presente allí, pero está presente como el que sufre y el que acompaña a aquel que sufre. Monseñor, vamos a necesitar más que eso, más que médicos dedicados o aguerridas enfermeras para atender lo que se nos viene. Es decir, no es solo un asunto de valentía, que también lo es, pero es un tema de recursos, es un tema de planificación, es un tema de conocimiento. Los sacerdotes saben tanto como un médico o una enfermera de lo que ocurre en las comunidades. Le pregunto, ¿cómo está la salud en el país? ¿Qué tenemos para combatir el COVID-19? Bueno, con lo que iniciamos, primero una salud psicológica, realmente hay enfermedades, ¿no? La angustia. Nosotros los venezolanos tratamos de esquivar o vamos a decir, o dar cierta respuesta por la jocosidad. Vemos tanto mensaje, eh, digamos, de cierto humor, pero es un humor nervioso, ¿no? Tratar de salir y dar alguna respuesta como para minimizar el peso grande que tiene esta pandemia en cada uno de nosotros. Como la observación, especialmente preguntando a los sacerdotes, mire cómo está la comunidad, qué es lo que hay en su comunidad. Ciertamente hay bastante preocupación, es decir, hay dos factores, sobre todo en la prevención. Quedarte en casa, muy bien, sí, pero no tienes los recursos necesarios, hay que salir, no solo a buscarlos, sino a buscar los recursos para buscar lo necesario para la familia. Eso implica trabajo, eso implica, y más en Venezuela, donde tenemos una economía informal, donde la gente vive día a día, ¿verdad? No hay una formalidad de decir, bueno, tengo un sueldo fijo, yo sé que este recurso me va a llegar, yo sé que voy a estar pues, apertrechado, vamos a llamarlo así, de ciertos elementos, sino que tengo que trabajar para hacerlo al día a día, es decir, para poder llevar el sustento diario, como siempre lo hemos dicho en Venezuela, a la casa. Entonces, ¿qué hacer? Salir, contagiarse, contagiar a la familia, quedarse en la casa, pasando necesidades. Es difícil las decisiones que tiene que tomar el común del venezolano hoy día. Eso es muy fácil y nosotros lo sufrimos. Y yo lo digo, y lo digo en todos mis mensajes. Y yo creo que todos los obispos, todos los sacerdotes lo decimos, quédense en casa. Pero está esta otra situación, la situación de que tenemos nosotros un país desestructurado en lo económico, incluso en lo social, las estructuras incluso sociales pues no están funcionando del todo, y ciertamente esto genera pues todo un desequilibrio, no solamente emocional, sino también desequilibrio social en las comunidades. Estamos conversando con Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Monseñor, la política y la economía van de la mano con el tema de la salud cuando se habla de coronavirus, y eso lo vemos en cualquier parte del planeta. Basta ver una rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos, Trump, o del presidente del gobierno español, el señor Sánchez, o de Conte en Italia, en fin, van de la mano. De la economía en el país ya se ha dicho mucho, la verdad, tenemos suficientes expertos que nos acompañan en nuestros programas cada mañana, cada tarde. En la política, ¿seguimos con este juego trancado? ¿Ve usted salida a la situación política de Venezuela, que también va a la par de la economía y de la salud y de tantos otros problemas? No se ve salida, no se ve salida. Lastimosamente hay mucha intransigencia de parte y parte.
y en el medio pues está el sufrimiento del pueblo, ¿verdad? Yo creo que a nadie hoy día le interesa el sufrimiento del pueblo. Nosotros lo hemos dicho ya desde hace tiempo. Si pusiéramos como un factor principal al pueblo, es decir, a la persona concreta, al ser humano, a la familia, esa que está encerrada allí en su casa, como punto de referencia y no los partidos políticos, los intereses que cada uno tiene en función del poder o en función de los recursos, pues otra cosa sería, ¿verdad? Pero ni en el ámbito gubernamental ni en el ámbito también de la oposición se ve esa motivación realmente de poner al pueblo como un factor principal para la resolución de este conflicto político que no es de ahora, eso lo traemos nosotros de hace muchísimos años. Yo creo que hay que pensar en lo humano, hay que empezar en el ser humano como centro, como también motivación para cualquier solución que se pueda vislumbrar hacia el futuro. Monseñor, Estados Unidos puso una hoja de ruta hace un par de días nada más. De inmediato, la gestión de Nicolás Maduro dijo que no era viable, que ni siquiera era para considerarse. Juan Guaidó dice que Nicolás Maduro debía aceptarla. Siquiera habría que leerla, le pregunto, ¿usted la leyó? Sí, yo la leí, realmente es una ruta bien complicada y hay elementos, digamos, interesantes, pero es muy idealista para cómo estamos nosotros hoy día, más dentro del ámbito de esta pandemia. Monseñor, se nos viene una Semana Santa distinta, muy, muy distinta. ¿En qué sentido? Entiendo, me lo comentan desde producción, que entre otras cosas, por ejemplo, el Nazareno de San Pablo va a recorrer Caracas el miércoles santo. ¿Qué otras actividades especiales han podido programar para estos días? Bueno, cada obispo en su diócesis pues, estará mirando juntamente con quienes le ayudan, le asesoran, consejo de asesores, los vicarios, etcétera, para mirar aquellas actividades que sean menos riesgosas para las personas. Es decir, lo que a nosotros nos interesa es proteger a los seres humanos, proteger no solo a la Iglesia Católica, a todo mundo, creyente y no creyente, al ser humano como tal. Y en ese particular, lo que sí estamos nosotros tratando es de incentivar en las familias esa iglesia doméstica, es decir, que la Semana Santa se viva en la familia, se viva en el hogar, no se viva en las calles, no se viva en las procesiones, porque no las va a haber. Claro. Hasta las procesiones más tradicionales de España, pues fueron ya suprimidas o Así sí, es. suprimidas. Algunas actividades se postergan para más adelante, por ejemplo, nosotros con la misa crismal, la mayoría de las diócesis, la misa crismal es cuando se bendice y se consagra el crisma y se bendicen los óleos, se hace la renovación de las promesas sacerdotales y lo dejamos más adelante para cuando, si Dios quiere, esta pandemia pues ya no esté presente. Entonces se puede hacer en meses que vienen, porque es una actividad nutrida de personas y sobre todo tiene que ser delante de todos los sacerdotes. Entonces eso se puede postergar a días venideros, días o meses de esta pandemia. Entonces Sí. cada obispo y cada iglesia particular en cada diócesis pues tendrán cierta actividad. Lo que estamos nosotros tratando, vuelvo y lo repito, de que aquellas actividades que sean de calles, minimizarlas en lo posible. Hay gestos, por ejemplo, el Día de Ramos se le está pidiendo a las personas que coloquen una ramita en la puerta de la casa o en una ventana, ¿verdad? Como signo de que estamos entrando ya acompañando al Señor Jesús en ese proceso de entrega, ¿no? Y vendría entonces el tríodo pascual, que es lo fundamental en la Semana Santa. Bien, Monseñor, si me permite pedirle por favor que le envíe una bendición a todo el pueblo venezolano. Bueno, vamos a pedir al Señor que les bendiga, les proteja, haga crecer en nosotros su amor y sobre todo la solidaridad y que podamos nosotros todos juntos dentro de muy poco tiempo
cantar ese aleluya, ese gloria a Dios, sobre todo porque se ha vencido esta pandemia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Monseñor, por su tiempo esta mañana. Muy gentil. Bueno, muchas gracias. Monseñor José Luis Azuaje es el presidente de la Conferencia Episcopal